Bueno, vamos a iniciar, estimada audiencia. Vamos a escuchar enseguida al doctor Miguel Ángel Alatorre Mendieta. Él es investigador del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología. Nos va a hacer favor de brindar una conferencia que se titula ¿Qué hemos aprendido del mar desde el Año Geofísico Internacional de 1957? Me voy a leer una semblanza muy corta de su experiencia como investigador. Él tiene estudios de licenciatura en física, maestría en computación y doctorado en ingeniería. Todos los ha realizado en la UNAM. Sus líneas de investigación son la oceanografía física y aprovechamiento de energía oceánica. Inició sus investigaciones en el mar a partir de 1970. Participó en los siguientes experimentos regionales e internacionales, como a continuación del Año Geofísico Internacional en el proyecto regional SICAR del Golfo de México y Mar del Caribe, en el proyecto regional Gates en el año tropical a México se le asignó una localidad frente a las costas de Brasil. El proyecto FGGE entre 1978 y 79 como el primer experimento equivalente al Año Geofísico Internacional en oceanografía. A México se le asignaron dos zonas, una en el Pacífico Ecuatorial y la otra de nuevo frente a las costas de Brasil. Entre otros proyectos, a partir de los años 90 inició junto con otros investigadores la línea de aprovechamiento de energía del océano. Uno de los objetivos de esta línea es el de sanear una laguna litoral con energía limpia como la del oleaje. Después de un largo proceso de pruebas en laboratorio, en campo y de cabildeo, finalmente ya se construyó un sistema que funciona exitosamente en Cuba, saneando una laguna litoral. Actualmente coordina un proyecto de aprovechamiento de energía térmica del mar. Para aprovechar esta energía existe una tecnología denominada OTEC, que significa conversión de energía térmica del mar. Ya se han construido algunas plantas de este tipo en Hawái, Corea del Sur, Japón, India y Francia. El proyecto en México tiene como objetivo construir prototipos e investigar la posibilidad de instalar una planta OTEC en las costas de nuestro país. A principios de 2020 se realizará el 8º Simposio Internacional de Plantas OTEC, en el cual México es el país anfitrión. En 1979 participó en la investigación del derrame petrolero del Pozo Ixtoc. En 2009 dirigió la expedición de la UNAM para verificar si existía la isla Bermeja en una zona específica del Golfo de México. El resultado fue que en esa zona no hay isla alguna. En 2008 formó parte de la Comisión Especial Independiente dirigido por el doctor Mario Molina para hacer recomendaciones para prevenir accidentes como el que ocurrió en la plataforma petrolera Usumacinta. Actualmente es investigador del Instituto de Ciencias Mar y Limnología de la UNAM. Aparte de eso, pues con un gran orgullo y satisfacción, les decimos que es el papá o el padre de uno de los connotados investigadores de nuestro instituto, también con el mismo nombre, el doctor Miguel Alatorre Ibargüengoitia. Pues sin más, doctor, pues bienvenido, es un placer, un gran gusto tenerlo nuevamente con nosotros y que nos brinde esta conferencia. Adelante, doctor. Pues mire, muchas gracias por haberme invitado a este ciclo de conferencias de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Lo que quiero relatar es mi experiencia, muchas cosas son subjetivas, lo debo de aclarar, porque a veces pensamos que la ciencia es totalmente objetiva, pero después de mucho uno tiene una cierta visión, ¿no? Yo era niño, por supuesto, cuando era el Año Geofísico Internacional, pero a posteriori me di cuenta de que fue un año clave para la geofísica en el mundo. Fue un año en que cambiaron muchas cosas, sobre todo cuando la ciencia se dio cuenta, bueno, todos los científicos se dieron cuenta de que solos no iban a poder. No había país que pudiera resolver todos los problemas científicos mundiales y entonces cambió la perspectiva. Entonces todos los países se unieron para investigar la Tierra. Entonces eso fue el Año Geofísico Internacional. El año se inició en 1952 por una cosa que se llamaba el Consejo Internacional de Uniones Científicas. Y entonces se dieron cuenta que había muchas regiones desconocidas en el planeta. Se enfocaron principalmente en la Antártida, que no sabían absolutamente nada, pero había muchas otras cosas como el fondo del mar y muchos huecos de información en todo el resto de las disciplinas de geofísica. Y entonces se inició este año, desde julio de 57,
a diciembre de 58. Bueno, en realidad fue un año y medio, ¿no? Y se realizaron investigaciones sobre todo lo geofísico, ¿no? Geofísica, meteorología, glaciología, sismología, oceanografía, geología, etcétera, ¿no? Y la idea fue de que los países realizaran observaciones simultáneas en toda un área. En el primer caso fue de todo el mundo. Y lo que resultó del Año Geofísico Internacional es de que si se pensaban que sabían poco del mundo, salieron con la enseñanza de que sabían menos de lo que creían saber. Entonces, a partir de entonces cambió la tónica de la investigación y entonces se empezaron a hacer años geofísicos internacionales, mundiales, ya no limitados a un año, sino en forma de varios años, ¿no? Uno, el que se llamó como globalmente, por sus siglas le llamaron FGGE, que equivale al Año Geofísico Internacional, y empezaron a hacer investigaciones por áreas delimitadas. Entonces, por ejemplo, una de ellas fue el Atlántico tropical. Se concentraron muchísimos barcos ahí, todos los países que pudieron poner barcos oceanográficos. En ese momento los países contaban con 1 o 2, o cuando mucho 3, 5 barcos oceanográficos, en el caso de la Unión Soviética de entonces y Estados Unidos. México tenía un barco oceanográfico y así más países pusieron todo su esfuerzo para localizar todos los barcos en el Atlántico tropical. ¿Y por qué fue el caso del Atlántico tropical? Porque es la zona de generación de huracanes. Entonces querían aprender cómo funcionaban los huracanes. Ese fue uno de los proyectos. Otro de los grandes desafíos fue el Océano Índico. Se conocía muy poco prácticamente del Océano Índico y entonces también se fueron todos los países hacia el Océano Índico a investigar de allá. Y también hubo del Atlántico Sur, del Norte, etcétera, ¿no? Entonces nada más puse un par de ejemplos. Estos datos que pongo del océano ya se conocían. O sea, pero vamos a ubicarnos un poquito globalmente, así rápidamente, ¿qué es el océano, no? Cubre el 71% de la superficie del planeta. Pero bueno, esto es un poquito engañoso. Porque resulta que los astronautas cuando se ve la Tierra desde el espacio, ven que el 70% está cubierto de agua. Y entonces inclusive algunos astronautas han dicho, no se debería llamar planeta Tierra, sino planeta agua, ¿no? Pero resulta que la profundidad media del mar es solamente de 4 kilómetros. Varía, pero son 4 kilómetros. Claro que hay algunos lugares donde llega a 11 kilómetros, pero son lugares muy pequeñitos. La cantidad de agua ya se mide, es una cuestión de geometría, que es esa cantidad que aparece allí, y el 97% del agua del planeta está en el océano. La salinidad es una cosa muy importante en los estudios de oceanografía y corresponde a 3.5%, más o menos 1, ¿no? Esa es la salinidad promedio del agua no promedio, es una salinidad establecida en todo el planeta. O sea, no es agua dulce, es agua que tiene una pequeña cantidad de sal, pero lo que lo hace no potable, ¿no? Y la temperatura del agua líquida, la pongo en líquida porque el hielo sí puede bajar mucho más la temperatura, es entre -2 y 30 grados centígrados. Muchos piensan que, por ejemplo, en la Antártida o en el Polo Norte la temperatura del agua es -20 grados o algo así. No, eso no es cierto. Bajando -2 y fracción, el agua se convierte en hielo, aún el agua salada. Entonces, el agua de mar tiene ese rango de temperatura. Los 30 grados, ya los meteorólogos dicen, si el agua de mar está a 30 grados o más, ese es un lugar donde va a aparecer un huracán tarde o temprano. Entonces, son los límites, ¿no? El agua muy fría es -2 y fracción, y 30 grados como cota superior. Para darnos un ejemplo tangible de qué tanto es la profundidad del mar, entonces busqué algo muy delgadito, que fue este plástico autoadherible que se utiliza en los alimentos, ¿no? Este plástico autoadherible es sumamente delgado. Entonces lo que hice, hice un símil, ¿no? El diámetro de la Tierra es del orden de 6.300 kilómetros. Perdón, hay un error, es el radio de la Tierra. Y la profundidad del mar es de 4 kilómetros. Entonces, para tener una idea,
Entonces, un globo de estos, de los que venden en las papelerías, lo medí, tienes 15 centímetros de radio. Entonces, haciendo una regla de 3, vemos cuánto el espesor del mar comparado con la Tierra, cuánto sería utilizando este material. Entonces, fue más o menos sencillo, o sea, se dobla muchas veces el plástico hasta alcanzar el espesor de 1 milímetro. Y entonces ya uno puede deducir cuánto es una sola telita de esto. Entonces, el resultado es que la profundidad del mar es de 0.2 milímetros, que equivale a 3 capitas de esto. O sea, es una cosa sumamente delgada. O sea, no es el planeta agua, sino es el agua, es planeta Tierra, empapado por una pequeña capa muy delgadita de agua. Y nada más para tener un símil más completo, la atmósfera, considerando que la troposfera tiene unos 20 kilómetros, entonces ahí serían de 15 capitas, pero sería una cosa sumamente delgada. Entonces estamos hablando que para las dimensiones del planeta, simplemente es un planeta mojado, no un planeta agua, ¿no? Lo que personalmente me gustaría que fuera más profundo, pero en realidad es una cosa muy, muy delgadita que cubre a nuestro planeta. Las corrientes marinas que ya se conocían tienen este esquema. Son unos círculos girando en el Atlántico Norte, en el Pacífico Norte y el inverso en el Índico, en el Pacífico Sur y en el Atlántico Sur. Estos círculos ya habían sido medidos, ya se tenía este aspecto, pero no se sabía más. Lo que entonces ya entra el Año Geofísico Internacional con una cantidad de observaciones y se empiezan a demostrar otras cosas aparentemente inexplicables o aparentemente absurdas que no se observaban. O sea, ver el movimiento de las corrientes marinas en la superficie es relativamente sencillo. Se tiene un objeto a la deriva y se le va siguiendo y uno dice, pues es la corriente. Y entonces lo hace uno estadísticamente haciéndolo muchas veces y ya se tiene eso. Entonces ya se ve cómo son las corrientes en general, ¿no? Hay unas pequeñas variaciones a nivel global, pero esto sí existe. Ok. Previos al Año Geofísico Internacional, por la literatura y todo, se manejaban estos dos conceptos en general. Había muchos lugares del que no se sabía absolutamente nada. Por ejemplo, la Antártida. Y estaban muy enfocados a la Antártida porque no sabían nada, salvo de las grandes expediciones que lograron llegar, poner su bandera de Amundsen y regresar, nada más. Pero había muchísimo desconocimiento del espesor de la Antártida, del espesor de hielo, de cómo son las corrientes alrededor de él, etc. Entonces, el Año Geofísico Internacional se enfocó mucho en tierras incógnitas, que podía ser podía ser el Océano Índico y podían ser el fondo del mar. Nota, el fondo del mar todavía no es un problema resuelto, ¿no? Y además había en todas las otras áreas mucha carencia de información, mucha carencia de datos. Entonces, en esa época había el empuje de la ciencia era esencialmente para obtener datos, para saber más del planeta, para poner instrumentos por todos lados para averiguar más. Y lo segundo es un enfoque mucho desde el punto de vista humano. Pues desde el punto de vista humano, si vemos que el mar es delgadito comparado con toda la Tierra, bueno, ahora lo comparamos con la escala humana y el ser humano que es de una altura promedio de 1.60 metros, digamos, contra un espesor de más de 4 kilómetros es insignificante. Por lo tanto, se tenían unos conceptos de este tipo, que para nuestra escala, que somos unos seres muy pequeñitos, el océano tenía recursos ilimitados en todo. Entonces tenía recursos ilimitados para empezar y después los daños que le pudiéramos hacer al planeta eran totalmente insignificantes. Estoy hablando esencialmente del mar. Entonces eran dos conceptos. Primero, había todo lo que quisiéramos, los políticos hablaban así, a eso sí me tocó vivirlo, que decían, por ejemplo, en los años 70, la marcha al mar, y con eso se resuelve la economía mexicana y cosas de ese estilo. Y después los daños que le pudiéramos hacer, que los daños mucho era la contaminación, ríos contaminados que mandaban todos sus desechos al mar, y decían, pues no importa, el océano lo diluye y el océano es inmenso. Habían esos dos conceptos, nadie se preocupaba del daño que pudiéramos hacer, porque considerábamos que eran unos rasguños, o sea que era algo insignificante
que le podíamos hacer a nuestro planeta. Entonces eran dos conceptos. Primero, recursos ilimitados. Bueno, y a partir del Año Geofísico Internacional cambiaron las cosas. Ya que se midieron, entonces ya empezaron a poner los puntos, los datos exactamente como debían de ser, como son en la realidad. Entonces, ese fue uno de los grandes frutos del Año Geofísico Internacional. Salieron muchas dudas nuevas. O sea, algo que no se esperaba aparecía. Y después aparecían números que eran muy decepcionantes. Ahorita los vamos a ver. Pongo uno de los ejemplos de estos proyectos internacionales. En el cuadro de la derecha se muestra el mapa del Atlántico y es la zona de generación de los huracanes que se inician en África. Ahora ya es tan común que todo el mundo lo ve, inclusive en su celular, cómo empiezan a formarse de allá y acaban en el Caribe y en Estados Unidos. Entonces, en ese cuadro que aparece en el cuadro de la derecha, todos los barcos oceanográficos disponibles se fueron a ese lugar, que fueron alrededor de 40 barcos, y 20 países participaron en eso, unos con barcos, otros con estaciones meteorológicas. Estoy hablando nada más desde el punto de vista meteorológico y desde el punto de vista oceanográfico. Entonces, durante varios meses, el barco permanecía en el mismo sitio y simultáneamente, centrado con la hora de GMT, con la hora del meridiano de Greenwich, todos hacían las mediciones simultáneas. Entonces, 40 barcos a la vez medían la atmósfera con globosondas y medían el mar con caras oceanográficas. Entonces, era información muy valiosa porque era totalmente simultánea. Claro que no veíamos a los otros barcos, estaban demasiado lejos, pero sabíamos que allí estaban y después se juntaba toda la información. En este caso, por ejemplo, ahí cerca de África, los soviéticos colocaron 5 barcos y ellos eran los que recibían toda la información de los otros barcos. Nada más pongo un ejemplo de cómo eran las cosas en ese entonces. No había GPS, la navegación se hacía como se hizo en el siglo XIX y antes, que era por sextante, por las estrellas. Efectivamente así se manejaba. Cuando no había visibilidad del sol, que es uno de los momentos en los cuales el barco se puede posicionar, por ejemplo, si el día estaba nublado, el barco no sabía su posición, no sabíamos dónde estaba y las corrientes nos podían desviar. O sea, no había manera de corregirlo. Cuando finalmente en 2 o 3 días se despejaba, entonces ya se podían ver las estrellas y el sol y se podía ubicar la posición. En cuanto a la transmisión de datos, se hacía en el estilo de taquigrafía, de telégrafo. Había un telegrafista a bordo que los datos se pasaban a su código Morse y los enviaba a ese lugar. Y eso fue en los años 70, o sea, no hace mucho tiempo. La tecnología utilizada era la que había y la que había sido utilizada durante todo el siglo XX, pero todavía no había los avances que aparecen ahora. Y aún así se obtuvo muchísima información. En este caso en particular, por ejemplo, fue detectado polvo del Sahara en esa zona. Y fue un hallazgo, fue verdaderamente un hallazgo porque no se sabía que existía. Ahora recientemente he visto documentales en los cuales ya se ven desde la atmósfera, desde el satélite, se ven las grandes torbaneras, pero para entonces era una cosa totalmente insólita. Fue uno de los descubrimientos que se encontraron. Otro de los grandes descubrimientos que se encontraron fue a base de analizar muchísimos, pero muchísimos datos de la temperatura y la salinidad y todo hacia el fondo del mar, se vio que el agua del mar no es estática y no va todo el tiempo en la superficie. Va en la superficie durante un rato y después se hunde. Y después hay mecanismos que la vuelven a levantar y se vuelve a juntar en la superficie y se vuelve a hundir. Este es un esquema. Todos los oceanógrafos saben que esta es una representación muy aproximada. Otros autores la ponen de una manera diferente, pero más o menos la onda es así. Una masita de agua empieza a recorrer prácticamente todo el océano.
da la vuelta a todo el océano, anda en la superficie, diferente a la corriente de superficie, después se hunde, va por el fondo del mar, hay lugares donde se levanta, anda por la superficie y se vuelve a hundir. Esto le llaman a la banda. ¿Y cuánto tiempo tarda en hacer una partícula ficticia el recorrido por toda esta banda? Pues ya se calculó y es del orden de 900 años. Entonces una partícula de agua, un volumen de agua ficticio, recorre todo el mundo por arriba y por abajo durante un tiempo de alrededor de 1000 años. Es uno de los grandes descubrimientos en la oceanografía. Después, una cosa que, bueno, no es mi área, yo soy de oceanografía física, pero sí me enteré de todo esto, fue el tope que puso la FAO. Cuando se pensaba que la pesca era infinita, más bien ilimitada, entonces decían, pues, se puede pescar sin límite. Y entonces los barcos pescaban pues, con el límite de sus recursos. Mientras más barcos se tuvieran, pues mayor pesca había, ¿no? Y entonces resultó de que no tardaron mucho tiempo en establecer el límite de la pesca antes de que la pesca decaiga. O sea, si pescan en exceso, el animal ya no se reproduce lo suficientemente rápido y la pesca se va para abajo. Entonces, hay números. Estos números son aproximados, pero la ONU pone, por ejemplo, los últimos datos. Estos datos ya se manejaban desde el año 70, pero se han ido afinando. Entonces, manejaba que, por ejemplo, en el año 2019, la cota máxima de explotación del mar es el equivalente a 98 millones de toneladas al año. Claro que depende de la especie, pero si se pesca más, entonces esa especie desaparece o desaparece como recurso. Y haciendo un cálculo de acuerdo con la cantidad de habitantes que hay en el planeta en este momento, esos recursos equivalen a alrededor de 1 kilogramo al mes por persona. O sea, no es infinito como se pensaba. Hay dos ejemplos muy claros, muy impresionantes acerca de la caída de la pesca. Uno es sobre el bacalao. El bacalao es un animal de ese tamaño. Me refiero no al pescador, sino al otro. Muy grande y muy abundante, sobre todo en el Atlántico Norte, en los grandes bancos que están entre Canadá y Estados Unidos hacia el Atlántico. Y entonces, sobre todo cuando ellos declararon que era zona económica exclusiva, pues lo explotaron y podían haberlo controlado, pero no lo hicieron. Entonces, sin ver muchos detalles, entonces aquí se ven cómo las gráficas se van prácticamente a cero. O sea, estaba la pesca allá por el año de 1968 y eso fue un repunte del bacalao y todo el mundo muy contento, y después vinieron los problemas de la sobrepesca. Entonces cayó la pesca y definitivamente ayer por el principio de los años 90 lo declararon cerrada. O sea, se acabó, mataron el recurso, o sea, lo mataron literalmente. Entonces ya no hay recurso, han pasado muchos años y aún no se recupera. Entonces dicen, se va a recuperar en un año, no, han pasado muchos y no se recupera. Ese fue el caso del bacalao. El caso fue simplemente la codicia, el exceso de pesca. Otro caso muy interesante y que ya se vivió fue en el año de 1982. Hubo un fenómeno el fenómeno formalmente se llama el ENSO, pero ya popularmente le llaman el Niño, que yo sigo pensando que es un error de nomenclatura, pero bueno, así le llaman. Entonces, el ENSO es un calentamiento anormal, entre comillas, en el Pacífico ecuatorial. Entonces, las rayitas rojas indican cuando aparecen esas anomalías positivas, que aparece un poco más el agua ligeramente más caliente. Como cuanto más caliente, llega a ser como 4 grados más caliente respecto a un promedio de muchos años. Bueno, cuando se calienta más, entonces a la anchoveta, y la puse pequeñita para que estuviera en comparación con el bacalao, la anchoveta, que es muy abundante en las costas de Perú, no le gusta el agua caliente y desapareció de la zona. Y fue un colapso económico de Perú, o sea, por un fenómeno atmosférico, por el fenómeno que se llamó el Niño. Y entonces ha habido más niños, ustedes pueden ver los piquitos calientes, y entonces ya lo que se ha hecho ahora es tratar de predecir el Niño para tomar precauciones con respecto a eso.
una cosa que fue localizada, es una cosa muy curiosa. La oceanografía como ciencia empezó en el año de 1873. En esa época, los ingleses adaptaron el primer barco oceanográfico que se llamó Challenger. Ese barco dio la vuelta al mundo y fue una especie de año geofísico internacional, pero de un solo barco. Dio la vuelta al mundo y pensó que con una vuelta al mundo y andar midiendo todo el océano mundial iba a resolver las cosas. Lo que encontró fue más incógnitas que soluciones. Pero una de las cosas que encontró son piedras. Ustedes pueden ver, la palma de la mano sostiene una de esas piedras. Entonces, esas piedras tienen un origen muy curioso. Los geólogos afirman que de un diente de tiburón se empiezan a acumular minerales alrededor de él. Tardan miles de años en generarse esa piedrita. Pero hay zonas muy, muy abundantes. Y como esos son como piedras que tienen minerales, ahí se ve la composición. Pero bueno, parece que los minerales más apreciados son como el cobalto, en el cual nada más tiene el 1%, pero para minería es bastante valioso para los niveles actuales. Se está tratando de sacar del fondo del océano esas piedras. Eso sí era inimaginable antes. Y ese es un punto sobre el que quiero remarcar de que es una cuestión muy peligrosa, porque si se sacan a ese nivel, digamos a gran escala, esas piedras, las piedras salen con todo y sedimento. El sedimento queda en la columna de agua. La columna de agua entonces va a cambiar químicamente y va a obstruir el desarrollo natural del agua. Y entonces puede producir cambios ecológicos muy, muy importantes en muchas especies. Entonces no hay que dejar que eso suceda libremente, hay que tener con mucho control para que los países que tienen la tecnología, porque existe la teoría de que, imagínense, la teoría es que dicen, los países ricos dicen, ¿quién tiene derecho a sacar estos nódulos polimetálicos? Quien tenga la tecnología. Qué sabrosos, ¿no? Entonces, aparece aquí en el mapa los puntos con estrellas donde se han localizado. México tiene muchos en el Pacífico, muchos lugares de eso, sobre todo acerca de la isla Clarión, en las islas Revillagigedo. Un descubrimiento muy curioso fue fuentes submarinas, volcanes submarinos. El primer lugar donde se detectaron fue en las Islas Galápagos en los años 60, o sea, posterior al año geofísico internacional. Allí encontraron unas chimeneas del orden de 4 metros de altura que sacan constantemente agua y otros minerales a una gran temperatura, lo sacan a 300 grados centígrados. Lo curioso es que alrededor de las chimeneas, no en ellas, pero alrededor hay vida, pero muy lejos ya no, o sea, muy lejos son como 20 metros ya no, pero cerquita sí lo hay. Como ven, hay varios puntos cercanos a México. Entonces, es uno de los descubrimientos que nadie se imaginaba que existieran. Se ha evaluado, en cuanto a la química, la producción del oxígeno en el mar. Existen unos animales, bueno, no son animales, son plantas más bien, súper pequeñas, que le llaman plancton, o sea, no tienen ni locomoción. Y entonces, el número, ahí pongo de una de tantas fuentes, que es el 50% del oxígeno. He visto otras fuentes que dicen 20% y otros dicen que supera el 50%, pero el caso es que es mucho, que es totalmente significativo. Entonces, esas pequeñas algas que tienen dimensiones microscópicas de 0.01 a 0.2 milímetros, o sea, no se ven, pero son las que generan fotosíntesis, están generando oxígeno. Entonces, ya se evaluó de cuánto oxígeno producen. Entonces, por ejemplo, el caso anterior, que se ponía de que hay una minería de estas cosas, de nódulos polimetálicos. El lodo que van a sacar y que va a caer en la columna de agua va a inhibir la fotosíntesis. Por lo tanto, estos animales van a morir y no van a producir oxígeno. Es una de tantas consecuencias de eso. Entonces ya se ve que todo está entrelazado. O sea que el océano es más vulnerable, pero mucho más vulnerable de lo que se pensaba. Una de las cosas interesantes que se maneja últimamente es el ciclo del CO2. Entonces el CO2 es el gran enemigo por ser un gas de efecto invernadero.
La gráfica famosísima es la que aparece a la izquierda, que parece un diente de sierra de color rojizo. Esa es la gráfica que causó la conmoción mundial. Y es una gráfica que indica que está medida en un observatorio arriba del monte Kilauea o algo así de Hawái. Está muy, muy alto, que se supone que es un lugar totalmente libre de contaminación, porque está en medio del océano. Sin embargo, el océano, la atmósfera pues, cubre todo el planeta, pero es un lugar muy limpio, muy nítido para medir cosas. Midieron la variación cada ciclo, o sea, cada piquito sube y baja es un año. Entonces, ¿cómo va subiendo? Entonces, aunque hay sub y bajas, el promedio, la tendencia es de un aumento en el CO2 y ya se atribuye a actividades humanas. Lo interesante de esta gráfica, podría haber puesto una gráfica exclusiva, la gráfica roja. Sin embargo, ya con todas las observaciones que existen, también se ha medido cuánto oxígeno existe en el fondo del mar o en toda la columna de agua. Y esa es la gráfica azul, que también en promedio está aumentando. Entonces, está aumentando la cantidad de carbono en el mar. Entonces, el carbono, como aparece en la parte derecha, tiene un ciclo. Va de la superficie del mar, llega a hundirse y hay mecanismos que lo vuelven a sacar. Y entonces se piensa que la gran solución del exceso del dióxido de carbono es el mar, meterle al mar todo el dióxido de carbono posible. Pero resulta que la absorción del dióxido de carbono es proporcional a la temperatura. Mientras más frío, más dióxido de carbono puede asimilar el agua, pero a la inversa también, mientras más caliente, el dióxido de carbono que se absorbe es menor. Como la columna de agua ha ido en promedio aumentando, la cantidad de CO2 que se puede asimilar en la columna vertical del agua de mar disminuye. Entonces, es una de las cosas que tenemos que prever. Como cosa curiosa, las rayitas verdes es la asimilación del dióxido de carbono, pero en mares, en mares de agua dulce, en aguas continentales. Y ahí sí sucede, porque como hay un calentamiento, la cantidad de dióxido de carbono va hacia menos. Entonces, son datos muy interesantes, pero tomados a lo largo de muchísimos años, en que entonces la concepción del planeta ha cambiado. Una de las cosas muy, muy interesantes fue el cambio en la navegación. Les comentaba que se navegaba, me tocó durante muchos años ver cómo navegaban así. Eran barcos de la Armada que habían sido transformados en oceanográficos, que utilizaban el sextante, y el sextante es un instrumento antiguo. Entonces, localizaban, digamos, una especie de compás, de transportador, y medían la altura del horizonte con respecto al astro, y eso es más o menos un transportador lo que medían, ya muy perfeccionado, ¿no? Y de esta manera localizaban cuál era la latitud del lugar. Para la longitud se utilizaba siempre la diferencia de tiempo con respecto al meridiano de Greenwich. Ese es uno de los puntos muy interesantes. Como entonces ya la transmisión del sonido ya era una cosa muy avanzada, entonces se ponía simplemente un reloj, un radio, que escucháramos la hora del meridiano de Greenwich, así de sencillo. Entonces había un radio especializado sobre todo para los barcos en que estaban diciendo 11:45, 11:46, así era todo el santo día, pero era una cuestión de que sabiendo eso, uno comparaba ese tiempo con la altura máxima del Sol y así se deducía la longitud. Actualmente ya todo el mundo lo hace, es los sistemas GPS. Los sistemas GPS son como 24 satélites dando vueltas en diferentes órbitas, de tal manera que un observador, que un aparatito, digamos nuestro celular, puede detectar la señal de varios satélites, no de todos porque están del otro lado del mundo. Entonces, con 3 satélites ya puede ubicar su posición, y con más, pues entonces la perfecciona, ¿no? Entonces, mide el tiempo que tarda la señal del satélite al observador, que sería nuestro GPS. Como curiosidad nada más, como curiosidad, resulta de que este tiempo, el tiempo que tardan de ir del satélite a la Tierra, es un tiempo pequeñísimo. Sin embargo, lo corrigen desde el punto de vista cuántico. O sea, la teoría de la relatividad cuenta ahí.
O sea, para un objeto en movimiento, el tiempo transcurre más lento que para un objeto estático. Entonces, hacen esa pequeña corrección. Entonces, leí recientemente un libro en el cual explicaba eso, que si no hicieran la corrección relativista, nuestros errores de posicionamiento serían del orden de kilómetros, aumentando año con año. La percepción remota. En el año de 1958, fíjense, terminando el año geofísico, bueno, todavía estaba el año geofísico internacional, pero todavía no incluía los satélites. La Unión Soviética lanzó el primer satélite alrededor de la Tierra, que se llamó Sputnik. Y este satélite lo único que decía era mandar una señal de aquí estoy. Un pip, 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 nada más. O sea, no hacía nada más que eso. Entonces, hasta ahí se tenía la percepción remota, terminando el año geofísico internacional. Después vinieron ya los grandes avances y se pusieron mucho más satélites dando vueltas a la Tierra. Entonces hay una cantidad de satélites, muchos ya han dejado de funcionar, ya se les acabó el combustible, y entonces pues esos satélites ya quedan como basura espacial, tarde o temprano van a caer a la Tierra. Entonces esperan que caigan en lugares deshabitados, pero pueden no hacerlo. Pero hay alrededor de algo así como 8,000, en este momento como 8,000 satélites orbitando la Tierra de diversos países. México tiene varios de ellos. Y ya lo que es la percepción remota, o sea, la fotografía aérea, no interpretación, sino la foto real, ya son cosas de todos los días. Por ejemplo, hay satélites que todos los días toman la temperatura de todo el planeta y varias veces al día. Para el caso del océano hay unos que miden visible, pero le ponen un filtro y entonces pueden detectar cuál es la clorofila, un cierto tipo de clorofila, que es el elemento primario para la producción para que a partir de ahí las algas lo coman y después venga toda la cadena alimenticia. Esa es la clorofila. Entonces se pueden detectar también zonas de alta productividad y de baja productividad. En cuanto al océano, también se puede detectar el oleaje. Es una manera muy interesante y se puede saber qué zonas tienen más oleaje y menos. Y también el viento superficial. Eso es porque el mar, a la hora de inclinarse, por la reflectividad, cambia el ángulo y por lo tanto la intensidad de la señal. Haciendo pruebas con muchísimos datos, se puede deducir que el mar no está plano, sino está inclinado, y eso es proporcional al viento. Y últimamente también se obtuvo un satélite, hay unos satélites que miden cuánto va la salinidad del océano. Para los oceanógrafos, la gente que se dedica a esto, la salinidad es básica, porque con la salinidad y la temperatura se deduce la densidad. Y con los cambios de densidad se encuentran las corrientes, no solamente superficiales, sino también hacia el fondo. El seguimiento de huracanes, ya son fotografías que las vemos prácticamente todos los días, y esto es lo que se llama percepción remota, que empezó después del Año Geofísico Internacional. El Año Geofísico Internacional no dio ninguno de esto, fue un avance posterior. Lo que se ha observado a lo largo de la historia es que después de haber cambiado mucho, de obtener datos, pero de una manera muy intensa, hay una serie calculo como 40 boyas oceanográficas colocadas en alta mar, a lugares muy profundos, que están midiendo la temperatura en toda la columna durante todo el día. Y entonces pueden detectar cosas, inclusive pueden detectar pequeños cambios de temperatura y sobre todo los cambios de temperatura a largo plazo. Y entonces se han observado que ya existen cambios que antes se suponía que eran imposibles. O sea que no era posible que el ser humano afectara al océano, pero ya se ve que existen. Estas gráficas lo denotan. El cambio del nivel medio del mar ha ido aumentando. Aquí hay mucha discusión de cuánto es. Y unos dicen que depende del lugar, que en los polos es más significativo que en el Ecuador, etcétera. Pero más o menos hablamos de un promedio de que está cambiando de 3 milímetros al año. Eso es porque está aumentando la temperatura y por lo tanto los hielos están derritiéndose. Hay que tener hay una cosa muy curiosa. No se refieren al hielo del Polo Norte. El hielo del Polo Norte está flotando. Entonces es una capa como de 2 metros de hielo que flota sobre él y que en época de verano se funde parte de él y después se vuelve a condensar. No, se refiere al hielo que está en tierra.
y que con el calentamiento de la atmósfera llega al punto de fusión y entonces se rompe el glaciar y cae ese pedazote que no estaba, cae al mar. Y por eso se ha detectado que el nivel del medio del mar ha ido aumentando. En promedio, la tendencia es esto. Lo que le preocupa mucho a la gente que está trabajando en cambio climático no es tanto el valor absoluto, porque 3 milímetros es una cosa insignificante. Si nosotros tuviéramos una playa, una construcción, una casa en la playa, a 3 milímetros por año, pues para que se inunde nuestra casa van a pasar 500 años. No hay problema por ahí. No, el problema es la tendencia, que ahí se ve que la tendencia empieza a aumentar. Es una de las cosas más preocupantes. Y el calentamiento de la temperatura en el mar, en promedio, también viene así, es del orden de muchos años, digamos, el medio siglo, en lo que aparece ahí de 1880, que ya se medía el mar, ya se medía su temperatura. Al año 2020, el calentamiento del mar es de un poco más de 1 grado centígrado, imperceptible para nuestros sentidos, pero desde el punto de vista del mar es una cantidad totalmente significativa. En cuanto a la batimetría, ahí sí les digo que sigue siendo tierra ignota. Este mapa, que es muy famoso, es un mapa publicado por National Geographic, en que pone cuáles serían las estructuras del fondo del mar. Es un mapa aproximado. O sea, los barcos navegan, tienen un aparato que se llama ecosonda, que van detectando el eco que llega al fondo del mar y regresa. ¿Ok? Y entonces dicen, en este punto la profundidad es tanto. El barco avanza, digamos, unos 40 kilómetros y hace otra medición y se van juntando, pero resulta que hay áreas del mar que ningún barco pasa. Entonces, lo que sucede es que se interpola. O sea, si no son barcos tradicionales, entonces se interpola y hay errores tremendos de interpolación. O sea, entre un punto y el siguiente puede haber una montaña, pero no se detectó. Para eso ya existe una tecnología de que en vez de que el barco vaya midiendo en un punto y se espere 1 hora para hacer el siguiente punto, lo que hace es, en tiempo, cuestión de segundos. Y en cuestión de mediciones, en vez de tener una ecosonda, tiene una ecosonda equivalente a 135 ecosondas normales. Entonces lo que va haciendo es barriendo el fondo del mar. Y barriendo el fondo del mar va viendo con detalle las zonas. Dicen, pues con esto ya quedó resuelto. No, pero resulta de que el barco tiene que ir muy despacito para hacer eso. Tiene que andar a una velocidad menor de 10 kilómetros por hora. Y entonces solamente existen ciertas regiones en el mar que han sido exploradas a detalle. Es una tecnología que se llama multi-as, que hasta finales del siglo XX se liberó de forma comercial. Previo a eso, igual que sucedió con el GPS, los militares ya la tenían. O sea, la Armada de Estados Unidos manejaba el GPS desde los años 60 y empezó a implementarse de forma comercial hasta los años 80. El GPS ya lo conocían en los años 60, el ecosonda multi-as, pero nadie sabía ni siquiera de su existencia. Lo utilizaban con fines bélicos, desgraciadamente, ¿no? Para captar submarinos. Aquí pongo, o sea, ha cambiado tanto la cosa que también en México, si no había gente, ahora hay muchísima. Qué bueno que hay muchísima. La lista es gigante. Pongo nada más algunas de las universidades que tienen específicamente investigación en el mar. La UNAM, por ejemplo, en esa época nada más sí estudiaban el mar, pero era, digamos, un departamento del Instituto de Biología, pero no una institución formal. La Secretaría Marina no tenía instituciones de investigación, pero sí tenía barcos, pero no hacía oceanografía, más que eventualmente alguien contrataba el barco, iba y hacía mediciones. Pero ya formalmente la Secretaría de Marina entró en la oceanografía en los años 70, puso estaciones oceanográficas en varios lugares en la costa de México y habilitó varios barcos oceanográficos. Entonces, una cosa importante. El CICESE sí lo pongo de los primeros por lo siguiente. La Universidad de Baja California fue la primera que puso una escuela de oceanología, una licenciatura en ciencias del mar, que le llamaban oceanología. La UNAM, por ejemplo, no maneja eso, maneja posgrados. Pero bueno, entonces aquí pongo una serie de instituciones
Me da mucho gusto que la UNICACH también ya tenga un centro de investigación que se llama de Investigaciones Costeras, que está en Tonalá. Entonces, pero hay esto, la lista continúa, no se trata de dar absolutamente todas porque me puedo equivocar y puedo ser injusto con alguien, pero no me alcanzaría varias láminas para poner esto, pero lo que quiero decir es de que ya hay mucha gente interesada en el mar en México. Y eso es muy bueno, ¿no? Porque entonces vamos a saber con detalle muchas cosas que no sabíamos del propio México. En cuanto a la energía del mar era una cosa que antes del 57 no se manejaba. Tal vez una sola excepción, la planta de mareas de Francia. La planta de mareas de Francia, yo ya entiendo que para la concepción de una planta muy grande no podemos ponerla uno y al mes siguiente ya esté funcionando. No, son decenas de años de estudios, de cabildeo, de obtención de fondos, etcétera. Entonces, durante muchos años Francia trató de instalar una planta de mareas que la inauguró en los años 60, pero realmente el proyecto venía desde muchos años antes, ¿no? Pero bueno, esa planta hasta hace unos cuantos años, como 4 años, fue superada, pero prácticamente es del mismo tamaño, por una planta de mareas que existe en Corea del Sur. Son plantas de mareas que los que manejan estos números de 250 megawatts, o sea, para surtir a más de una ciudad grande. Son plantas muy grandotas de mareas, pero se necesita tener lugares donde la marea sea muy alta. Las mareas de México, que son del orden de 1 metro, 1,5 metros, no son muy útiles. Solamente en México existe un lugar donde las mareas pueden ser utilizadas, que es el fondo del Golfo de California. En cuanto a energía del oleaje, en la parte de abajo aparece un aparato que fue muy famoso. Le pusieron el nombre de una serpiente marina, le pusieron haber puesto cualquier nombre, pero se llama Pelamis. Estas cosas se ven muy largas, entonces lo pueden ver así, que son del tamaño de un barco. Y en la bisagra, entre dos elementos de eso, el movimiento mecánico es el que se transforma en electricidad. Ya fue un proyecto escocés, pero que lo pusieron en las costas de Portugal, donde el oleaje es muy fuerte y estuvo funcionando durante varios años. Seguía siendo un prototipo, seguía siendo experimental, pero surtía la electricidad para un poblado de alrededor de 50,000 personas. Y en la parte superior derecha aparece una planta piloto de lo que es la energía térmica del mar. Y la energía térmica del mar es una cosa curiosa, el mar no tiene que moverse. Simplemente la parte de arriba está caliente, la parte de abajo está fría. Y entonces se jala agua caliente de la superficie y agua a fondo del mar y se mete en una planta de vapor. Y esa planta de vapor produce energía. Y la energía que da es para las mismas bombas y da un excedente. Entonces es una planta que tiene mucho futuro. Nosotros tenemos un proyecto en el cual estamos pensando que en México se puede construir una planta de ese estilo. El proyecto de esto, el proyecto se llama SEMIO, es del gobierno, de la Secretaría de Energía, que es un proyecto de 4 años y después va a haber una continuación de estos. Maneja 4 líneas de energía que antes del Año Geofísico Internacional ni siquiera se hablaba de obtener energía del mar. Ahora es la energía térmica, por gradiente térmico es la diferencia de temperatura, otro por corrientes marinas, es simplemente poner una veleta pero submarina. El oleaje, para el oleaje hay miles de ideas, algunas implementadas, y una cosa muy interesante es lo que se llama el gradiente salino. El puro contraste entre agua dulce y agua salada en una membrana semipermeable puede producir energía. El problema en este momento es que todavía no se ha construido la membrana adecuada. Entonces, todavía siguen siendo experimentos de laboratorio. Entonces, este es un esquema, pero un esquema como estos, ya hay alumnos que lo están construyendo como tesis de maestría y están obteniendo energía del orden de watts. Eso es, pero es a nivel laboratorio. Pero es una cuestión que si logra desarrollarse, va a producir muchísima energía. Todo esto no lo aprendimos por nosotros mismos nada más, por nosotros solos. Entonces, honor a quien honor merece. En la época de los 70s, cuando México decidió entrar a la oceanografía, el director de entonces tuvo mucha visión e invitó a expertos extranjeros. Uno de ellos, en la parte que a mí me corresponde, es el doctor Ingvar Emilsson, que murió hace 4 años.
pero fue una persona que tenía visión y que además vino a México a enseñarnos la oceanografía física. Por eso pongo su fotografía. Su fotografía es curioso. Esta fotografía es en un barco en Brasil en el Año Geofísico Internacional, obteniendo muestras de agua de fondo. Pongo algunas referencias. Obviamente hay un mundo de referencias. Muchas de las fotografías las saqué de Wikipedia, pero hay un libro excelente para divulgación, para que uno aprenda de eso de una manera muy, muy didáctica, que se llama Invitation to Oceanography, de Paul Pinet, y ese se lo recomiendo mucho, que lo tengan en su biblioteca, hasta también hay versión digital. Y por último, pues les doy las gracias. No soy biólogo, pero ese animalito que es una medusa, de las que brillan y que va la luz de arriba hacia abajo, es una cosa fabulosa, porque resulta que los biólogos dicen que puede existir alrededor de entre 500,000 y 1,000,000 de especies desconocidas aún en el fondo del océano. Y esta fue una de ellas que descubrió recientemente. Pues muchísimas gracias. Ahora pues dejo un poquito de espacio para preguntas. Bueno, pues doctor, nos ha dejado verdaderamente impresionados con esta charla tan interesante, esta conferencia tan llena de tantos aprendizajes, principalmente pues toda una vida dedicada a este estudio de la física del mar y todas las experiencias en un mundo, pues como dice usted, a pesar de tener toda la tecnología, pues todavía nos falta tanto por conocer y tanto por descubrir de ese lugar lleno de misterios. Verdaderamente que para nuestra carrera, para la licenciatura, es pues fascinante ese mundo que posiblemente, aunque no es directamente algo que como una línea de investigación, pero es tan fascinante porque las ciencias de la Tierra es justamente todo, ¿no? Esta parte tan frágil que está teniendo, que está jugando esta amplia superficie llena de agua, como dice usted, esta delgada capa, pero que está llena de este planeta mojado, este planeta húmedo, que se está calentando pues demasiado, ¿no? Y con los impactos que está generando. Entonces es fascinante, realmente sí, créanos que yo no dudo que hayan jóvenes que nos están escuchando, que nos están viendo, que les apasione esta parte y que pues sigan alguno de los pasos de estas importantes líneas de investigación. Celebramos, la verdad, que nos haya acompañado en esta 11ª Semana de Ciencias de la Tierra. Y nada más me resta pues preguntar si hay alguien que quisiera hacer una pregunta y pues si no, doctor, de veras agradecerle ampliamente el que se haya tomado este tiempo para compartir con ustedes su experiencia de, imagínense, más de 60 y tantos años de datos, de conocimiento en México, en el mundo, y todo lo que falta, ¿no? Todo el desafío que hay para conocer, y pues por tanto también la investigación tiene pues retos enormes, ¿no? En este campo. Entonces, pues muchísimas gracias. Aquí hay una chica, una alumna que está preguntando, ¿considera que el llegar a conocer el fondo marino es algo necesario? ¿No resultará más perjudicial para la flora y fauna marina el quedar completamente descubierto? Pues sí, pues si llegan los intereses económicos, como en el caso de los nódulos polimetálicos, sí puede ser peligroso, ¿no? O sea, pero entonces tenemos que avanzar como humanidad para cuidarnos los unos a los otros de que la codicia no vaya a causar estos daños tan grandes, ¿no? O sea, decir, bueno, existe algo, preferimos no saberlo, pero ¿qué tal si alguien lo hace por su cuenta, ¿no? Y entonces le empieza a explotar. Hay varios temas alrededor de esto. Por ejemplo, en Angola, la costa de Angola. Angola es un país sumamente pobre en África. Y entonces existe el problema de los residuos radioactivos, de las que salen de las centrales nucleoeléctricas, ¿no? De los reactores nucleares. Y entonces, por ejemplo, Alemania
habrá hecho algún contrato con el gobierno ese que es ávido de dinero, de depositar sus depósitos radioactivos en Angola. Imagínense nomás lo que provoca eso. Aunque lo pongan en bloques de cemento y lo hundan, pues esa cosa sigue funcionando para mal, ¿no? Entonces, cosas de esas sí pueden pasar. Una cosa que no puse ya por falta de tiempo es la distribución del mar patrimonial mundial. El mar, cada país costero tiene derecho de 200 millas, algo así, casi 400 kilómetros alrededor de sus costas de derecho de uso. Ese no se puede compartir, pero existe pero aún así la mayor parte del océano no le pertenece a nadie. Y entonces ahí es donde compañías de este tipo pueden aprovecharse y sacar eso. Se supone que la ONU debe de controlar ese tipo de cosas, pero no tiene la fuerza. Y ya lo hemos visto, porque no tiene la fuerza para detener guerras, pues menos fuerza va a tener para detener ese tipo de, digamos, de explotación en alta mar. La explotación en alta mar ahorita la más delicada es la de petróleo. En el mar se están, como ya se acabaron los yacimientos en las cuales los yacimientos son esencialmente en tierra, son 3 kilómetros bajo tierra, pero pueden estar cubiertos por una capa de agua. Y la capa de agua puede ser de 40 a 50 metros, y a partir de eso son los 3 kilómetros para llegar al petróleo. Ese es lo que le llaman la plataforma continental. Ya se agotaron la mayoría de esos pozos. Entonces ahorita se están tratando de explotar cosas en alta mar. Entonces ya la plataforma ya no está parada en una columna de 40 metros, sino está parada en 1 kilómetro o más de 1 kilómetro. Y entonces ya supimos que hace una década, hace unos años, por 2010, hubo un desastre ecológico bárbaro, ¿no? Porque en el fondo del mar se descontroló el pozo. Eso sí es un peligro latente que existe, ¿no? Y México ya está construyendo, está mandando construir, no tiene la tecnología para hacerlo, está mandando construir algo así como 6 plataformas de alta mar de perforación de petróleo. Sí, hay que tener mucho cuidado con lo que descubrimos, porque ahí se puede aprovechar. Lo que sí ha resultado es que la Antártida, precisamente la Antártida, sigue siendo una tierra general. Aunque varios países reclaman territorio sobre la Antártica, todavía no se vale explotarlo en ningún recurso. Se vale hacer investigación, pero no se vale explotar absolutamente nada, salvo las aguas y la pesca, pero lo que es la Antártida misma no. Oh, pues perfecto, doctor, pues nos queda claro también de esos territorios que también en algún momento se habló también de que barcos enormes de chatarra iban a dar hacia a lugares donde no había territorio, justamente para dejarlos ahí varados, ¿no? O a tirar la carga. Yo no sé qué tanto es este problema, doctor. Sí, el problema es gravísimo, ¿no? Ya existen una que se llama, cuando gira el agua y hace una especie de remolino en el centro, se acumulan sustancias, y ya hay varias, lo que se llaman islas de basura, llenas de plásticos y todo del tamaño gigantesco, el tamaño, digamos, de un estado como de Chihuahua, en el mar, en alta mar, lleno de basura. Sí, hay que tener mucho cuidado con el mar, ¿no? Es más o menos la idea que yo les quiero transmitir. Finalmente una pregunta más que dice, ¿la instrumentación de investigación tiene alguna alteración o afectación en la fauna marina? Sí la tiene. Precisamente el multihaz son ondas de cierta frecuencia, pero de mucha energía. Entonces, mandan un haz que llega no solamente al fondo, sino traspasa las capas, algunas, no todas, algunas de las capas inferiores del fondo. Entonces es un sonido bárbaro, es un sonido muy, muy intenso. Entonces ya está demostrado que hubo un accidente, por llamarlo así, de muchísimos delfines muertos en las Bahamas. En esa zona aparecían los delfines con sangre en los oídos, y eso se debió a que las ondas les hacían daño. Y era un barco que estaba haciendo muestreos de multibeam, precisamente. Se estaba muestreando todo eso para tener la zona perfectamente controlada, y sí hacían mucho daño. O sea, sí le hacían daño a los animales, sobre todo
que utilizan ellos mismos el ecosondeo. Entonces era un ecosondeo de una baja energía y les llega un ecosondeo muy, muy fuerte, sí, sí les ha afectado, eso sí está demostrado. Muy bien, doctor, pues nos deja con más preocupaciones. Sí, Ya de perdón. por sí, ya de por sí en la Tierra ya tenemos muchas y por Sí. COVID y bueno, y ahora estos riesgos, ¿no? Pero bueno, es muy importante, es fundamental crear conciencia porque efectivamente eh, en el nivel individual o colectivo hay mucho que hacer para evitar que todo lo que desechamos se vaya a los mares, ¿no? Muy Y bien, sí. al menos algo tenemos que hacer. Pues con tanta gente que hay ahora estudiando, tantos estudiantes, yo creo que sí van a influir para que la cosa se maneje bien. Ese es lo que yo opino. Sí, doctor, pues es ya una cuestión impostergable, ¿no? Esta participación consciente de los jóvenes y para eso, pues también aplicarse obviamente al estudio de estas ciencias y a que les guste la ciencia básica, porque para llegar a ello, a la física, la química, la oceanografía, en fin, hay que estudiar esto, ¿no? Entonces, pues un gran ejemplo, doctor, usted y bueno, y por supuesto con el doctor Alatorre Jr. Muy bien. Entonces, pues muchas gracias, doctores. Como siempre, Gracias. encantados de escucharlo, tan gratas sus conferencias y de tanto aprendizaje y tanta Muchísimas, experiencia también para este campo que permanece todavía poco conocido en México. muchas gracias. Gracias, doctor. Que tenga muy bonita tarde. Gracias. Hasta pronto.